Bienvenidos a esta edición de La Mirilla, restablecido el sistema. Ustedes dicen, diablo, ayer te fuiste por teléfono. Sí, todo en la vida es mecánico y digital. Y el estudio que yo tengo y manejo y que no toco para nada, yo lo tengo ahí según lo pusieron los ingenieros. Ayer, aparentemente, no sé si hubo un bajón o qué fue, se me desprogramó y no me cogía el micrófono. Oiga, ni para los guardias recibía señal del micrófono. Hasta que al final, cuando terminó el programa, vine con Jesús Manuel, que es nuestra voz oficial de Noti1, y Jesús Manuel, que es un santo, siempre con su pasta y su paciencia, empezó a dirigirme poco a poco y papá logró restablecer. No yo, Jesús Manuel. Yo lo único que hice fue meter el dedo. Así que ya saben. Bueno, pero se oye, mire, cañón. Vamos a empezar con las noticias más importantes del día. Y empiezo con una negativa, pero voy con 5 positivas. La negativa es un efecto que sí ya está y está puesto dentro de lo que es la reconciliación presupuestaria que habrá de regir en el año 26. El gobierno de Donald Trump está proponiendo eliminar completamente los 26.000 millones de dólares separados para el programa de renta subsidiada para los pobres, llamada Sección 8. Prácticamente una gran porción de nuestros residenciales se corren con Sección 8, sean privados o públicos. Y eso nos lleva a un problema serio si se da. Ahora, no hagamos la burra panda. Antes de especular, no sabemos cómo va a pasar eso. No sabemos si es que van a eliminar la parte federal del programa y devolverle, regresarle a los estados la parte proporcional. Si fuera así, no habría problema. Pero no sabemos si es que van a eliminar los 26.000 millones completos de ahorro, en cuyo caso se quedarían miles de familias puertorriqueñas enganchadas. Por supuesto, Chunky News no les va a decir esto, ni les van a ir en el Nuevo Día, ni en Metro, ni en Noticel a preguntarle a Vivienda cuánto hay acá. Y Vivienda, como quiera, siendo un gobierno republicano, le va a decir, todavía no sabemos, hasta que no nos digan, no sabemos. Esa noticia hay que estar pendiente a ella. No podemos especular, solamente sí sabemos que está en el picador el programa, que pudiera tener unos efectos sobre Puerto Rico, pero no sabemos cuánto, cómo y de qué forma nos va a afectar. Ok. Hoy hay 5 noticias positivas de este gobierno que se fueron por la cuneta para abajo con, de nuevo, daños autoinfligidos, con la controversia de las declaraciones del secretario del DEC, que ya mismo vamos a atajar. Vamos a empezar con la positiva. Jennifer González ayer le prometió a los empresarios de venta de autos una revisión de los arbitrios de autos para mitigar el golpe de aranceles, que pudiera ser sobre 400 millones. Pudiera ser nuevamente especulativo. Mucha gente está comprando los carros ahora antes de que entren en vigor los nuevos arbitrios, que ya entraron en vigor, pero hay muchas unidades que están todavía en inventario que se compraron bajo los precios anteriores. Hay una nota, un asterisco sobre esa nota. No importa las buenas intenciones que tenga la gobernadora, ese es el tipo de cosa que va a mermar los ingresos de Hacienda. Por lo tanto, sin Mr. Mujica y los Mr. y Mrs. de la Junta, no va para ningún lado. Vamos a ver dónde termina.
una cosa es la intención y otra cosa es como el logro, pero es una buena noticia. Es una forma de ayudar a los dealers de autos que producen, es una de las industrias que más produce porque al boricua le encanta cambiar el carro cada 4 o 5 años. Ok, esa es la primera. La segunda nota que se da hoy y es positiva. El Senado aprobó una medida para proteger los animales realengos. Desafortunadamente, la historia, que es de Foro Noticioso, es un proyecto de la senadora Wandy Soto, no nos explica el detalle de qué forma y qué manera. Obviamente tenemos un problema de las mascotas abandonadas, que en un momento dado, hace como 10 o 12 años, se estimaban en más de 500,000 en Puerto Rico. Estamos hablando gatos, perros, a veces hasta caballos sueltos. Esto, lo único que le puedo pedir a los compañeros de la prensa es que den más detalle y lo que esto significa y cómo debe haber. De hecho, yo lo voy a sugerir. Uno aquí se para y pontifica, ¿verdad? Y critica o da o analiza, pero hay que también dar ideas. En Puerto Rico se necesita un seguro de salud para las mascotas. Y todavía en Puerto Rico los servicios veterinarios no están tan altos como en Estados Unidos. Y se puede hacer si se brega con los veterinarios y se trabaja con ellos. De manera que esa es otra manera. El gobierno no tendría que pagar nada. Es que haya un plan de salud. De hecho, se puede trabajar hasta con las aseguradoras si alguna de ellas le interesa entrar a ese campo. Pero cada vez que el perrito se enferma, buenos miles de pesos que se gastan y los perritos y los gatitos son miembros de la familia. Los tenemos integrados. Son angelitos que nos dio Dios para darnos alegría y usted sabe lo difícil que es. Y desafortunadamente lo que duran en las vidas nuestras son entre 10 y 16 años. Y hay que aprovechar eso, pero la gente gasta lo que tiene. Así que eso es una buena noticia. Tercera buena noticia, el Senado aprobó la extensión del periodo de reflexión de valores en las escuelas de 5 a 10 minutos. Cuando analizamos esta noticia, la endosamos, dijimos que es una gran idea, pero que había que incluir y especificar que ese periodo no es para ir a mojonear. Ese periodo es para estar y enseñarle a nuestros niños valores, principios, ética, moral, civismo. Y todos los días se puede coger un tema distinto. Y esto es una buena idea. Ahora resta implantarlo porque tiene que haber unas guías por grado y por tema, porque hay tantos días lectivos, tantos días se puede tocar un tema distinto. Eh, Así que esto es una buena noticia. Nuevamente es reflejo de un gobierno conservador de valores y vale la pena explorarlo. Cuarta buena noticia, entraron ya en operación la unidad 5 de Costa Sur con 258 megavatios. La unidad 6 de San Juan entra la semana que viene con 200 megavatios adicionales y la de ciclo combinado de Aguirre con 150 megavatios también la semana. En total, la semana que viene. En total, estamos hablando aproximadamente de unos 500 megavatios adicionales. Ahora, recuerden que esto es reparación del sistema y es la gobernadora cumpliendo, metiéndole el chambón, velocidad a todo lo que es el arreglo. Pero obviamente es el arreglo de cafetera. Usted sabe lo que pasa. Usted tiene un carro esbielado, lo puede arreglar hoy y mañana le sale otra cosa. Pero es un paso de avance. Y a la misma vez, ayer le comentábamos otra de las noticias positivas, que se está avanzando en el proceso de lo que es invitar la licitación
para ir creando nuevas generatrices modernas que operen o con gas licuado o con hidrógeno o fincas solares que tengan capacidad de retener batería por el 85% de lo que generen. Así que eso es otra buena noticia. Y les tengo que decir, para que se rían un poquitito, el periódico Hoy Español, creo que fue El País que lo señaló, señala, esto si se dice en Puerto Rico, queman a uno, que el gobierno español que sufrió hace una semana, hace 2 semanas, el gran apagón que afectó en Andorra, el sur de Francia, Portugal y hasta Italia, le ha dicho a la prensa que no va a saber lo que causó el apagón hasta dentro de 6 meses. Y la prensa pues dijo, ok, porque por razones técnicas. En Puerto Rico, usted le dice es un periodista y oiga, prácticamente se le mojan encima 1000 veces a Luma, al gobierno, a Genera, cómo va a ser, porque ellos se creen que esto es como comerse un limber, que enseguida se sabe cuál es el resultado. Pero fíjense la manera en que la prensa trabaja esto. En España, ok, ahí. Denos 6 meses para saber qué fue lo que pasó. Y en Puerto Rico, ¿usted está listo para el huracán? Oiga, no se acaba de apagar la luz. ¿Cuándo se va a saber las razones por las cuales que se apagó la luz? Si no, les dicen incompetentes, barbaridades. Esas son las cosas que damos en este programa, tipo de informaciones, y que yo les digo a ustedes siempre que hagan el reto de la mirilla. Pongan la mirilla las 2 horas y las casi 20 noticias que nosotros cubrimos de todas partes y comparen con lo que le dan los telediarios en Puerto Rico y no hay manera, no hay comparación. Si usted quiere estar informado, usted tiene que prender Noti1 desde las 6 de la mañana hasta que se acuesta en la noche. Porque a expensas de los periódicos de Puerto Rico o de los telediarios no va a llegar a ningún lado. ¿Ok? Eso también nos trae entonces a otra de las noticias positivas. Sí, hay más noticias positivas para aquellos de ustedes que se quejen que no hay noticias positivas. Subió en abril 13.5% el tráfico de pasajeros en el Muñoz Marín. Y impulsado por los viajes internacionales, el turismo, particularmente la apertura de más vuelos para Madrid y para Sudamérica, los de Avianca. Para que vean, los viajes a Estados Unidos también aumentaron 11.6%. 1 millón de personas. En abril se movieron 1 millón de personas por el Muñoz Marín para Estados Unidos. Y 160,000 se fueron para el exterior, para países extranjeros. República Dominicana también con Arayet, que ahora también está dando. ¿Por qué esto es importante? Porque es un reflejo que las cosas están bien. Económicamente todavía Puerto Rico está más que estable. Porque si estuviéramos todos más pelados que un chucho, nadie viajaría ni a Bogotá, ni a Barranquilla, ni se iría para Costa Rica, ni pasó a San José, ni se iría para Punta Cana. Y obviamente, sí, los que se mueven para Estados Unidos es porque el Puerto Rico no es meramente el 100 por 35. Puerto Rico somos 9 millones de puertorriqueños, de los cuales 6 millones vivimos en los estados y estamos pendientes a las noticias, vemos los canales de televisión, radio, todo lo que hay, no nos hemos apartado. Vivimos un poquito más allá después de la mona. That's it.
Por eso es que es importante esto, y esto es otro medidor. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hoy no estamos discutiendo esas noticias que son positivas? No las estamos discutiendo por otro daño autoinfligido de la administración. Ayer, aparentemente, sin mucho pensarlo o sin mucha malicia, el secretario del DEC, el joven Sebastián Negrón, Richard, de 32 años, o informó o desinformó o malinformó o no lo entendieron, diciendo que Manolo Sidre, el exsecretario de Desarrollo, que ha sido el mejor secretario de Desarrollo en varias décadas, le dejó y que un rollo de 14,000 solicitudes de exención contributiva y decreto. Es decir, un yengoísta cayéndole arriba a un servidor público que sirvió bajo Pierluisi. Si eso hubiera sido la primera mordida, pasaba de gratis, pero no es. Desde que llegó esta administración estaba a palo con los gerentes anteriores de energía eléctrica, irresponsables, le dijeron cuánto más. Posteriormente, ustedes recordarán que el de Puertos le cayó arriba a Batiz porque que le había dejado un rollo en Puertos y Puertos se simplificó muchísimo bajo Pierluisi, se privatizó y le cayeron arriba. Posteriormente vino la votada de Natalia Catoni, o sea, no la votada, el rechazo como secretaria de DACO, porque estaba supuestamente votando pierluisistas y gente allegada a senadores en DACO, y ahora esta. Es decir, many little things make a mountain. Y vino a mojar al palo equivocado. Primero, porque Manolo Sidre es uno de los empresarios más cotizados y respetados en Puerto Rico. Levantó, él y su familia, un imperio. Empezó con una pequeña panadería y hoy los sidrines operan hasta en Florida Central. En segundo lugar, porque contrario a Sebastián Negrón, que acaba de salir del jardín de párvulos, que tiene 32 años, Manolo Sidre, como empresario, sabía lo que tenía entre manos como secretario del DEC. Tenía las vivencias, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría para atraer empresas. De hecho, uno de los grandes logros fue precisamente el atractivo, el traer nuevas empresas a Puerto Rico. Y en el campo de las películas, ustedes lo saben también, el Eddie Sánchez Acosta hicieron muy buen trabajo. Lo otro es, los monitos tienen que saber los palos que trepan. Manolo Sidre brilla por luz propia. Y ahí está el récord. Un récord de sacrificio. Muy bien se pudo haber ido a visitar el mundo. Si yo hubiera sido Manolo y tuviera los billetes que tiene Manolo, yo me trepaba en un crucero de esos de 360 días alrededor del mundo y nadie me veía el pelo. Pero Manolo quiso servir. Pero además de eso, en Puerto Rico hay darlings de la prensa. Gente que la prensa tiene y los pone en un pedestal. El Rolo Emanueli, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar de ello, con un genio para la prensa, esto es una maravilla. Después de Einstein, Rolo Emanueli es el sabijondo más grande que ha habido en Puerto Rico. No lo toquen. Manolo es otra figura.
la de los Montessori, Ana María, no me acuerdo ahora cómo se llama también, esa señora todo lo que dice es, mire, lo ponen arriba, el que era de Ahmed también, Correa, son vacas sagradas en cierto sentido y los tienen trepados allá arriba, Jaramillo. ¿Quién toca Jaramillo? No, no, eso es lo más grande, eso energía eléctrica, cada vez que se forma un lío hay que llamar a Jaramillo. Bueno, pues el joven Sebastián debe saber que you do not meddle with the primal forces of nature. ¿Qué pasa? Eso crea una folloneta que se chupó todas las noticias positivas. Cuando uno empieza a indagar, se da cuenta, y esto se lo va a decir cualquier jefe de agencia que sea honrado, que hay una prohibición de hablar directamente con la prensa o de hablar para los jefes de agencia, salvo que lo apruebe el triunvirato. Triunvirato meaning la familia Domenech Ferraioli. Y número dos, no se atreven a llamar. Eso era el tipo de noticia que si explotó a las 6 de la mañana, como explotó aquí, era para estar a las 6:15 llamando inmediatamente para clarificar, aclarar, antes de que llamaran a Manolo Sidre y explicar o pedir excusas o lo que fuera. Y no se hizo. Y es el tipo de noticia de un gobierno que está aislado en sí mismo. Es un gobierno, es un trío en realidad. Y ustedes votaron por eso. No me vengan a decir que no votaron por eso, porque cuando ustedes votaron por Jennifer González, ustedes sabían que Jennifer González vino en trillizos. Ella, bueno, es cuatrillizo si ponen a Jovín, pero saquen a Jovín del caso y es trillizo. Que ella todo lo hace en combo con Domenech y con Ferraioli. Y ese es su derecho. Pero yo no he visto en 50 años una cúpula más cerrada, más hermética y más, vamos a decir así, aislada. Podrán decir que una maravilla. Usted le pregunta, ella está en comunicación directa, ellos son, hasta que lleguen las encuestas. Y cuando lleguen las primeras encuestas, que por cierto se la tiene guardadita el Nuevo Día, a lo mejor no la saca hasta dentro de 2 años, o a lo mejor se la tira el mes que viene, dependiendo lo que sean los intereses particulares de la familia Ferrer en él. Pero ese es el tipo de lío que le demuestra que hay una desorganización. Quieren acaparar tanto que no tienen poder y se aíslan. Y es un tipo de lío que le desmerece. No es que no estén haciendo las cosas bien, están haciendo un montón de cosas bien. Yo soy el único programa que le saca aquí el listado de cosas buenas que hacen es este. Me detestan, porque me van a detestar, los critique o los alabe. Pero ahí está. Y lo otro que uno se tiene que preguntar es lo siguiente. ¿Qué lugar o qué jurisdicción, sociedad organizada que promueva la economía y el comercio nombra ministro de Desarrollo Económico un chamaco de 32 años? Esa pregunta es una pregunta, ¿sabe? A lo mejor este Sebastián Negrón es un genio, es una maravilla, es un Nostradamus, no sabemos, él cree que sabe mucho de permisología, yo no lo sé. Pero me hago la pregunta y se la planteo a ustedes. Después vino a llenar los zapatos del panadero. Vino a llenar los zapatos más grandes del secretario de Comercio y Economía mejor que ha tenido este país en 3 décadas.
No es fácil, pero como decía aquel famoso filósofo puertorriqueño republicano, such is life. Cuando regresemos, venimos con los temas legales.